Si podemos ir tomando nuestro lugar, si gustan, para dar inicio a nuestro estudio de la confesión. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Señor Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí esta mañana para celebrar el día, Señor, de la resurrección de Jesucristo. Te damos gracias por cómo Cristo, pues hoy se encuentra vivo para siempre, Señor, a tu derecha. Y te damos gracias, pues, por esa realidad que nos da salvación perpetua. Y antes de iniciar, Señor, el culto de adoración, queremos tomar estos minutos, Señor, para estudiar la confesión de fe. Te queremos pedir tu bendición y tu ayuda en esta media hora para que podamos recordar estas verdades que son tan importantes y que esto aliste nuestro corazón para poderte adorar de una mejor manera en el culto de adoración. Te pedimos, Señor, que el fruto de este estudio sea un aumento en la confianza en Jesucristo. Pedimos que todos nosotros, tanto creyentes como incrédulos, podamos, los creyentes, continuar creyendo y los incrédulos creer en Él por primera vez. Pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la confesión y vamos a ir al capítulo 16. Hoy nos corresponde ver el párrafo número 5. Entonces, si podemos ir ahí, capítulo 16, párrafo número 5. Si no tienen confesión, aquí lo tenemos en la pantalla. Voy a dar lectura al párrafo. Dice: no podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, ni siquiera por nuestras mejores obras, a causa de la gran desproporción que hay entre estas y la gloria venidera, y la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar con estas obras, ni satisfacer con estas la deuda de nuestros pecados anteriores, sino que cuando hemos hecho todo lo que podemos, solo hemos hecho lo que debíamos haber hecho, y somos siervos inútiles, y tampoco podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna por nuestras mejores obras, porque las buenas obras son buenas en la medida en que proceden de su Espíritu, y en la medida en que son hechas por nosotros son impuras, y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Bueno, hermanos, hemos estado viendo este capítulo 16 que habla de las buenas obras. Hemos estado aprendiendo este tema, ¿no? De cómo, tanto de qué son las buenas obras, de dónde provienen, y particularmente la vez pasada estuvimos hablando de que las buenas obras en un creyente nunca jamás podrán exceder lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? El hermano Héctor nos estuvo explicando cómo esa doctrina de la supererogación, ¿no? de Roma es totalmente falsa, que no es cierto que un creyente puede hacer más de lo que Dios demanda en su ley. Y hoy, siguiendo ese argumento, hoy vamos a seguir considerando las buenas obras del creyente, pero hoy no vamos a ver, como la vez pasada, que las buenas obras del creyente
no exceden lo que dice la ley de Dios, sino hoy vamos a ver que ni siquiera llegan a lo que Dios demanda de nosotros realmente. Así que si pudiéramos poner un título a este párrafo, podría ser la debilidad de las buenas obras de los creyentes. Y bueno, nuestro párrafo comienza diciendo que no podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, ni siquiera por nuestras mejores obras, a causa de. Y eso es muy importante, hermanos, porque el párrafo comienza hablando de que las buenas obras del creyente no pueden hacer que un creyente merezca el perdón de Dios, que merezca la vida eterna. Pero el párrafo, como me paré ahorita en la lectura, dice a causa de. Hay varias cosas que va a mencionar aquí el párrafo, varias razones por las cuales las buenas obras de un creyente no pueden lograr que el creyente obtenga el perdón del pecado o la vida eterna a causa de esas obras, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que dije que hoy vamos a ver que el creyente no alcanza alcanzar lo que realmente Dios demanda de cada uno de nosotros. Vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, 6 razones que están en este párrafo, por las cuales las buenas obras de un creyente no nos dan el perdón del pecado ni la vida eterna. 6 causas por las cuales nuestras obras no alcanzan para ser perdonados ni para obtener vida eterna. Número 1, la gran desproporción entre Dios y nosotros. Y esto está al principio del párrafo. Vean, después de que dice a causa de, dice a causa de la gran desproporción que hay entre estas y la gloria venidera, y la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios. Y para esto vamos a leer Juan 17:3, si me acompañan. Juan 17:3. Este texto no lo cita la confesión, pero es útil para explicar este punto. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí en esta oración que hace Jesucristo, hermanos, en Juan 17, Él dice que la esencia de la vida eterna es conocer al Señor. Entonces, la primera razón que dan aquí los autores de la confesión por la cual nuestras obras no alcanzan para darnos la vida eterna, es porque la vida eterna en sí misma consiste, queridos hermanos, en conocer a Dios. Entonces, hay una distancia infinita entre Dios y nosotros, ¿no? Dios es infinitamente precioso, infinitamente valioso, y por eso aún nuestras mejores acciones jamás podrán merecer a Dios, ¿no? Ese es el punto de esta parte del párrafo. Muchas veces pensamos que si obedeciéramos perfectamente la ley, mereceríamos tener la vida eterna, pero tenemos que decir que en un sentido estricto realmente no. Ni siquiera si pudiéramos obedecer perfectamente la ley, eso nos haría merecedores en sí mismo de la vida eterna, porque Dios es en sí mismo la vida eterna, y nada que ninguna criatura haga podrá jamás igualar o merecer al Dios infinitamente precioso y valioso. Y por eso fue que cuando vimos el capítulo 7 del pacto, ese capítulo empezó diciéndonos que aún en el pacto de obras que Dios hizo con Adán
cuando le prometió vida eterna por sus obras, realmente Dios realizó un acto de condescendencia, de rebajarse, ¿no? De humillarse, porque realmente las obras que iba a hacer Adán, o que tenía que hacer Adán en ese pacto, no alcanzaban realmente en sí mismas para merecer a Dios. Nada de lo que nosotros hagamos, ni ninguna otra criatura, podrá jamás merecer al Dios infinitamente precioso, infinitamente valioso, infinitamente digno. Así que esa es la primera razón por la cual las buenas obras del cristiano no le dan vida eterna ni perdón de sus pecados. La segunda razón es porque no podemos nosotros beneficiar a Dios. Y vean cómo dice el párrafo ahí de nuestra confesión. Dice, después de la palabra Dios, donde me quedé casi al principio del párrafo, dice, a quien no podemos beneficiar con estas obras, ni satisfacer, hasta ahí, a quien no podemos beneficiar con estas obras. Y vamos a leer Job 35:7. Job 35:7. Dice así la palabra de Dios: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Aquí el punto, hermanos, que se quiere resaltar en la confesión es que cuando nosotros los creyentes hacemos buenas obras, queridos hermanos, realmente no estamos beneficiando nosotros en nada a Dios, no le estamos dando algo que Él no tenga, como si Dios necesitara algo de nosotros, ¿no? Como lo dice aquí en el libro de Job, si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Realmente los beneficiados en hacer buenas obras somos nosotros, pero nosotros a Dios no le podemos hacer ningún favor, ni añadir nada a su gloria infinita y a su autosuficiencia que Él tiene. La tercera razón que menciona aquí el párrafo es que nosotros no podemos pagar nuestra deuda. Y vean cómo dice ahí el párrafo después de donde nos quedamos hace ratito. Dice, ni satisfacer con estas la deuda de nuestros pecados anteriores. Y aquí vamos a leer Salmo 49:8. Bueno, si gustan, Salmo 49, 7 y 8. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El punto que aquí los autores de la confesión quieren enfatizar, queridos hermanos, es que la deuda que en sí mismo merecen nuestros pecados y merecemos nosotros por nuestros pecados es realmente pues una deuda eterna, ¿no? Es un castigo perpetuo. Entonces, intentar redimirnos por algo que hagamos nosotros es imposible, y como dice aquí el Salmo, la redención de la vida de uno es de gran precio y no se logrará jamás. Por más que uno intente someterse a la ley de Dios, aun si fuera posible que uno parara de pecar, de aquí en adelante, todo lo que ya hemos hecho, queridos hermanos, ya merece un castigo eterno y es imposible satisfacer una deuda eterna con cualquier obra que nosotros podamos realizar.
La cuarta razón que da aquí el párrafo por la que nuestras buenas obras no nos dan la vida eterna es porque hacer buenas obras es nuestro deber. Y vean cómo dice el párrafo de la confesión después del numerito 14. Dice, sino que cuando hemos hecho todo lo que podemos, solo hemos hecho lo que debíamos haber hecho y somos siervos inútiles. Y aquí la confesión está haciendo referencia a Lucas 17:10, si me acompañan a leerlo. Y ese también ya lo mencionó el hermano Héctor la vez pasada. Lucas 17:10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí claramente el Señor Jesucristo está diciendo que hacer las buenas obras, hacer lo que Dios nos manda en su ley, no es pues un extra o algo así, sino es simplemente eso, es nuestro deber. Nuestro deber en sí mismo no merece una recompensa. Nuestro deber en sí mismo no merece que se nos pague por hacerlo. Es nuestro deber a fin de cuentas, es lo que todos debemos hacer. La quinta razón que da aquí el párrafo por la cual las buenas obras del creyente no merecen la vida eterna es porque esas buenas obras proceden del Espíritu. Y vamos a leerlo aquí. Después de donde dice siervos inútiles, ahí en nuestro párrafo, dice, tampoco podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna por nuestras mejores obras, porque las buenas obras son buenas en la medida en que proceden de su Espíritu. Y aquí la confesión está citando Gálatas 5, 22 y 23. Si gustan, vamos ahí. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si se fijan aquí, estas buenas obras que menciona Pablo, son referidas o descritas como fruto del Espíritu. Como ya lo hemos estado enfatizando en este capítulo, las buenas obras del creyente son producidas por Dios, particularmente aquí Dios el Espíritu Santo es quien produce esas obras en nosotros, aplicándonos la obra de Cristo a nosotros, y la vida de Cristo pasa a nosotros y produce obras buenas. Entonces, por eso nuestras obras no merecen la vida eterna, porque a fin de cuentas, en última instancia, proceden del Espíritu de Dios, no de nosotros. No que nosotros no tengamos responsabilidad, porque ya hemos afirmado que sí, pero en última instancia Dios, como lo vimos en Filipenses, es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la sexta razón por la cual nuestras buenas obras como creyentes no alcanzan para tener vida eterna es que son impuras. Y vamos a leer aquí después del numerito 15 en nuestro párrafo. Dice, y en la medida en que son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Y aquí vamos a leer, si gustan, Romanos 7, 22 al 24.
Romanos 7. (22 al 24). Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está hablando el apóstol Pablo, un cristiano ejemplar, y el mismo Pablo confiesa esta lucha que todos los creyentes experimentamos y cómo el pecado está presente en él, infectando todo lo que él hace, ¿no? Al grado que en un punto él se siente miserable. Y esto es verdad en todo creyente. En todos los creyentes el pecado infecta todas nuestras obras, incluso las mejores también. Y por eso, aunque Dios recibe nuestras buenas obras, aunque Dios en su gracia recompensa nuestras buenas obras como creyentes, en sí mismas, estrictamente hablando, no están cumpliendo toda la exigencia de la ley de Dios, porque siempre hay impureza en cualquiera de nuestras obras como creyentes. Entonces, estas fueron las 6 razones que el párrafo da, por las cuales ningún creyente puede por sus obras, por sus buenas obras que Dios produce en él, tener vida eterna o obtener el perdón de Dios. Las voy a repetir nada más a manera de cerrar el tema. La primera fue por la gran desproporción entre nosotros y Dios. La segunda, porque no podemos nosotros beneficiar a Dios al hacer buenas obras. La tercera, porque no podemos pagar nuestra deuda. La cuarta, porque es nuestro deber hacer buenas obras. La quinta, porque las obras proceden del Espíritu. Y la sexta, porque nuestras buenas obras aún son impuras. Entonces, cerrando aquí, hermanos, vamos a proceder a aplicación. ¿Qué aplicación podemos obtener de esta doctrina que se enseña en este párrafo? Bueno, particularmente, hermanos, este párrafo se refiere a los creyentes. Ahora, todo lo que vimos en cierto sentido tiene una referencia a los inconversos, pero el párrafo está hablando, si ustedes se fijaron, particularmente de las buenas obras de un creyente, del fruto del Espíritu en un creyente. Y lo que el párrafo está haciendo, y lo que los autores de la confesión con un corazón pastoral están intentando lograr en nosotros, los lectores, es que nosotros como creyentes, en ningún momento de nuestra vida cristiana, pongamos nuestra confianza en nuestras obras presentes. Quizá creo que todos los creyentes tenemos claro que nuestras obras antes de nuestra conversión eran pecaminosas, eran terribles, merecíamos el infierno y que no debíamos confiar en nosotros, sino solo en Cristo para ser salvos. Pero el punto aquí que se quiere resaltar, hermanos, es que ese acto de fe en Cristo solamente no pertenece solo al momento de nuestra conversión. No solo tiene que ver con las obras que hacíamos antes de ser salvados, sino ese acto de fe, de confiar en Cristo, debe caracterizar al creyente toda su vida, desde que nace de nuevo hasta que el Señor regrese. ¿Por qué? Porque esas buenas obras que produce Dios en él, por estas 6 razones, siguen sin alcanzar la medida de lo que Dios demanda en su ley y por lo tanto no puede el cristiano descansar en esas obras para su salvación. El cristiano antes y después de su conversión debe confiar solo en Jesús,
Ahora, esto no significa que no debe esforzarse por hacer buenas obras. Ya estuvimos hablando y vamos a seguir hablando de eso. Hay que esforzarnos, hermanos, por producir fruto, por hacer buenas obras. Pero el punto de este párrafo es que nuestra confianza jamás debe irse de Cristo. Entre más crezcamos, entre más maduremos, no tenemos que mirar a Cristo menos, sino de hecho es mirar a Cristo más. Entre más crecemos, más somos santificados. La idea es que estemos confiando más y más en Cristo y menos en lo que hacemos. Aunque Dios realmente está obrando buenas obras en nosotros. Entonces, querido hermano, esa es la aplicación para ti y para mí esta mañana de este párrafo. Cuidémonos siempre de confiar en Cristo. Aún en nuestros mejores días donde Dios produjo un gran fruto en nosotros, aún después de ver años de madurez y de crecimiento y de victoria, no estamos negando que haya ese crecimiento y esa victoria. El punto es, hermanos, no dejemos de confiar en Cristo, porque Cristo es suficiente para salvarnos antes de nuestra conversión y después de nuestra conversión, y lo será por siempre. Nuestra mirada tiene que estar siempre solo en Él, confiando solo en Él. Ahora, si tú estás fuera de Cristo esta mañana, pues ¿cuánto más? ¿Cuánto más tú tienes que confiar en Cristo, no? Porque tú no tienes, a diferencia de los creyentes, tú no tienes buenas obras para nada, ¿no? Un creyente sí tiene buenas obras porque Dios lo ha transformado y produce todo esto. Pero un creyente, la Biblia, un inconverso, es descrito en la Biblia como alguien esclavizado al pecado, como alguien que no tiene vida, ¿no? Sino que está muerto en sus delitos y pecados, que no desea a Dios, que no desea hacer el bien. Y la Biblia nos dice, por lo tanto, que el inconverso está saturado de pecado, de principio a fin, lleno de maldad. Así que si un creyente que ya tiene un nuevo corazón, que ya ha nacido de nuevo, ya tiene buenas obras, debe confiar en Cristo todavía, ¿cuánto más tú, amigo? Querido amigo, si tú no estás en Cristo, la Biblia nos dice que todas tus obras, todos tus pensamientos, todos tus afectos, todos tus sentimientos, todo está saturado de maldad y por lo tanto tú mereces la condenación y no la salvación. Solo hay una manera de estar en paz con Dios, solo hay una manera de recibir el perdón y la libertad de ese pecado y es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vivía una vida perfecta en nuestro lugar, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó ese infierno eterno que merecemos y porque Cristo volvió de los muertos habiendo vencido el pecado y la muerte y Cristo vive para siempre para interceder por todos los que mediante Él se acercan a Dios. Así que, querido amigo, no tienes nada de qué estar confiando en ti. Te animamos esta mañana, te rogamos en nombre de Cristo que pongas tu confianza solo en Él, porque si sigues confiando solo en ti, perecerás. Así que, en cierto sentido, la aplicación es la misma para creyentes y no creyentes esta mañana. Tanto unos como otros, todos nosotros debemos encontrar todo en Cristo. Porque en Cristo, queridos hermanos, solo en Él está la vida eterna. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados, solo Él tiene las buenas obras que satisfacen al Padre. Y es ese Cristo a quien estamos hoy, a quien vamos a adorar hoy y por cuya causa estamos reunidos. Que Dios nos ayude ahora que pasamos a la adoración, a adorarlo con esta conciencia de nuestra gran dependencia de Él. Amén. Vamos a orar.